El título es Jesús es el buen pastor. Y el texto, Juan capítulo 10, versículos del 11 hasta el 18. Y escribe así el autor: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es en realidad el pastor ni el dueño de las ovejas, viendo venir al lobo, las abandona y huye. El lobo hace estragos en unas y ahuyenta a las otras. Así pues, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo guiar. Oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que libremente la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amén. Pues hermanos, en este contexto, el Señor Jesús se encontraba denunciando la corrupción de los líderes religiosos del pueblo. De hecho, al final del capítulo 9, ya los había señalado como ciegos espirituales que decían ver. Y ahora, en medio de esta amonestación, presenta una ilustración muy conocida por todos. Por un lado, al buen pastor, y por otro lado, al asalariado. En esta imagen, Jesús se identifica a sí mismo como buen pastor, aquel que pone su vida por las ovejas. En cambio, los fariseos quedan retratados en esta ilustración como los asalariados, hombres que abandonan a las ovejas en cuanto aparece el peligro. Y lo que sucede en este conocido pasaje no tiene tanto que ver con el hecho de que el asalariado trabaje por un sueldo, lo cual en sí mismo es perfectamente lógico, ¿verdad? Muchos de vosotros trabajáis por un sueldo. Si no os diesen un sueldo, no trabajaríais, ¿verdad? Por tanto, aquí el problema no es tanto que sea un asalariado, porque como digo, es perfectamente lógico que reciba un sueldo, ya que las ovejas no son suyas, sino que más bien esta historia, hermanos, tiene que ver con la manera en que desempeña este pastor asalariado su responsabilidad. Es decir, el problema no es que sea asalariado, el problema es que no cumple con aquello por lo cual fue contratado. Cuando aparece el lobo, el asalariado huye. Y precisamente una de sus tareas era proteger a las ovejas de los depredadores. Es decir, una de sus funciones por las cuales se contrata a un pastor asalariado es para que proteja a las ovejas del lobo. Es parte de su deber, era su labor. Pero cuando llegó el momento de responder, falló. Y este es un detalle importante, hermanos. El asalariado no solo tenía que sacar a las ovejas del redil y acompañarlas por el campo para que pudieran alimentarse, no solo debía estar atento por si alguna enfermaba, se debilitaba o quedaba atrapada en algún lugar, sino que también tenía la responsabilidad de vigilar a las ovejas de peligros externos. Debía estar atento a los depredadores, debía estar atento a los ladrones, debía velar por aquello que pudiera hurtar, matar o destruir las ovejas. Esas eran sus labores. Y para ello contaba con ciertos recursos también el pastor asalariado: la vara, el cayado y en muchos casos incluso perros adiestrados para el pastoreo, aunque ese detalle no se menciona en esta breve ilustración que usa el Señor Jesús. Ahora bien, siendo justos, si se hubiese presentado una situación extrema, por ejemplo, si un pastor asalariado se viese rodeado por una manada de lobos feroces y estuviera completamente solo para enfrentarlos, podría entenderse que huyera para salvar su vida. Humanamente eso sería comprensible. ¿Vosotros no haríais lo mismo? Porque si se lanzara este pastor asalariado temerariamente contra una manada de lobos, no solo no salvaría a las ovejas, sino que él mismo acabaría muerto. Pero ese no es el caso concreto de este texto, hermanos. Y ahí está precisamente el detalle. Aquí no se nos dice que el pastor asalariado huyó al ver una manada de lobos. No huyó al ver una escena imposible de enfrentar, sino que huyó al ver a un lobo, a uno. Y este es el punto.
Huyó exactamente frente a aquello por lo cual había sido contratado. Huyó precisamente de la amenaza que estaba llamado a enfrentar por su contrato. Y ciertamente el asalariado del ejemplo de Jesús es un asalariado, pues, que no hay que imitar, es un mal ejemplo. Pero el Señor no lo menciona aquí al azar, porque como digo, de fondo el contexto es denunciar la corrupción de los líderes religiosos, de los fariseos corruptos. Así que lo expone de esa manera, hermanos, para dejar en evidencia la corrupción de estos líderes, que además estarían escuchando atentamente. Y además también, de ese modo, el pueblo también podría discernir lo que realmente estaba ocurriendo, hermanos. Y si lo pensamos bien, la denuncia que hace el Señor Jesús es todavía más grave, porque estos fariseos no solo eran líderes incompetentes que se aprovechaban de las riquezas, del poder y del prestigio que el pueblo les otorgaba por su posición, no solo eran hombres incapaces de cuidar al rebaño, sino que además ellos mismos se habían convertido en enemigos del rebaño. Es decir, estos líderes religiosos del pueblo de Israel no solo eran malos pastores, sino que además eran lobos. Abandonaban a las ovejas ante cualquier problema, sí, pero peor aún, muchas veces ellos mismos eran el problema. Eran una carga para el pueblo, eran una amenaza espiritual para Israel. Hasta tal punto había llegado la corrupción de estos líderes religiosos. Porque como digo, ya no solamente hay que identificarlos con el pastor asalariado que huye por su propia vida y ni se interesa por las ovejas porque no son suyas y les da igual, sino que en algunos momentos la corrupción de estos líderes era tal que ellos mismos se habían convertido en lobos. Y como podréis entender, hermanos, esto no es solo algo del pasado. También hoy existen malos líderes, falsos maestros y falsos pastores. Pero gracias a Dios también existen verdaderos pastores, hombres a quienes el Señor ha levantado en sus iglesias para procurar imitar al buen pastor, es decir, a Jesucristo. Ahora bien, debemos decirlo con claridad, hermanos, ningún pastor llegará jamás a ser como el buen pastor. Por más fiel que sea, por más sincero que sea, por más entregado que esté, solo hay un buen pastor perfecto y digno de toda honra y adoración, y ese es Jesucristo. Todo pastor durante el ejercicio de su ministerio cometerá errores, hermanos. Y gracias a Dios también tendrá aciertos. Cuidará con temor y temblor las ovejas que el Señor les ha concedido, porque no son suyas. Las ovejas le pertenecen al Señor. Hay de aquellos pastores que piensen que las ovejas que el Señor le ha puesto en la iglesia donde está sirviendo son suyas. Porque no es así, hermanos. Y claro, a diferencia del pastor asalariado de este texto, al pastor fiel sí deben importarle las ovejas que Dios le ha dado, aunque no sean suyas. Porque como digo, los pastores que Dios pone en las iglesias que Él tiene son pastores para cuidar de ovejas que no son suyas. Pero a diferencia del pastor asalariado de este texto, se debe de interesar por ellas. Y debe importarle porque son ovejas del Padre. Y él mismo también debe de recordar que aunque sea pastor, también es una oveja del rebaño de Dios. Y además ha comprendido que el Señor le ha puesto al frente de un pequeño rebaño, que le ha llamado para esa labor, que le ha capacitado para ello y que además un día le pedirá cuentas. Por eso dice Hebreos capítulo 13, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así es, hermanos, todo pastor de una iglesia debe vivir con esta conciencia. Dará cuentas por las ovejas que el Señor ha puesto bajo su cuidado. Pero al mismo tiempo, cada creyente también dará cuentas por sí mismo. Porque el pastor es el que está siempre, no me refiero al pastor que pone en la congregación, sino a Dios, velando por todo. A él nada se le escapa.
Un pastor humano puede escuchar, puede aconsejar, puede preguntar, puede exhortar y sobre todo debe predicar, orar, alimentar a la congregación con la palabra del Señor y velar por ella. Pero al final, cada uno de nosotros, incluido el pastor, lógicamente, es responsable de atender la voz de Dios y aplicar la palabra a su propia vida, hermanos. Por otro lado, como ya he mencionado en otras ocasiones, existen congregaciones que cometen un error gravísimo. Tratar a sus pastores como si fueran profetas caídos del cielo, como si fueran hombres iluminados, incuestionables, casi perfectos, como si todo lo que dijeran o hicieran tuviese un carácter casi divino. Y eso no es sano, eso no es bíblico, más bien es peligroso. Muchas veces estas comunidades supuestamente cristianas han sido manipuladas precisamente por hombres que se comportan como asalariados, hombres a quienes no les importa realmente las ovejas, y por eso mismo, cuando llega el verdadero problema, huyen, o peor aún, en muchos casos, ellos mismos también terminan convirtiéndose en el problema. Es decir, hoy en día se repite la misma historia que el Señor Jesús cuenta para exhortar a los líderes corruptos de su tiempo. Hoy en día no solamente hay pastores que cuando hay un problema huyen, sino que desgraciadamente en algunas congregaciones los mismos pastores son el problema. Los mismos pastores son los lobos. Y claro, imaginaos el panorama que puede darse en esos contextos, ¿verdad? Ahora bien, aquellos siervos de Dios, pastores y líderes que verdaderamente buscan imitar al buen pastor, viven con una convicción clara, hermanos. Las ovejas no les pertenecen. Son de Cristo. Él ha dado su vida por cada una de ellas. Y solo Cristo ha puesto verdaderamente su vida por cada una de ellas, hermanos. Solo Él ha derramado su sangre para salvarlas, para traerlas de vuelta al redil, para hacer que oigan su voz. Y ciertamente solo las ovejas que son suyas volverán al Señor. El resto no lo hará, tal y como lo comenta en este texto el Señor. Pero claro, como nosotros no sabemos quiénes son de Dios y quiénes no, quiénes son ovejas de Dios y quiénes no, nuestro deber sigue siendo el mismo, hermanos. Vivir y anunciar el Evangelio en todo tiempo y en todo lugar, y las ovejas que son de Dios escucharán su voz e irán al rebaño. Nosotros no sabemos ni quiénes son, ni quiénes no son, ni tampoco estamos puestos para juzgar esas cosas. Eso solamente lo ve el Señor, porque Él ve el corazón. Y además el Señor no hace excepción de personas, ya lo sabéis. Él no ha escogido un perfil humano específico. Su iglesia, como esta misma, la de Pueblo Nuevo, está compuesta por hombres y mujeres, por jóvenes y ancianos, por personas de toda lengua, pueblo, nación y cultura, a lo largo de todos los siglos de la historia. Por eso, hermanos, debemos seguir adelante con la misión que el Señor nos ha encomendado. Y precisamente ese es el sentir que expresa el Señor en el versículo 16, cuando dice que tiene otras ovejas que no son de este redil. Y claro, la pregunta que nos puede surgir es, ¿quiénes son esas ovejas? Algunos lectores entienden que se refiere a judíos dispersos en distintas regiones. Sin embargo, al decir que no son de este redil, parece más claro que está apuntando a aquellos que no formaban parte de lo que hasta ese momento era visiblemente el pueblo de Israel. Pero aún así esas ovejas ya estaban en la mente de Dios, hermanos, ya eran suyas, ya formaban parte de su propósito eterno. Eran ovejas que estaban en Samaria, en Asia, en Europa y hasta los confines de la tierra, y también eran de sus ovejas. Y por eso más adelante el Señor enviará a sus discípulos con esa misión universal, ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y al ser testigos, las ovejas que son de Dios escucharán su voz e irán a su rebaño. Las que no, por más que les prediquemos, por más que les insistamos, no escucharán al Señor porque no son de sus ovejas. Es así, hermanos. Y en efecto, hermanos, no existen dos pueblos de Dios, no existen dos rebaños, ni tampoco dos planes de salvación. Hay un solo pueblo, hay un solo rebaño y hay un solo pastor, Cristo. Las ovejas ausentes a su debido tiempo oirán su voz. Y así ha sido, así es hoy y así seguirá siendo hasta que el Señor vuelva.
Todas aquellas ovejas que pertenecen a Dios y por quienes Cristo dio su vida, oirán su voz, le reconocerán, volverán a Él. Y como digo, aquellos que no reconocen a Cristo como Señor y Salvador, que no oyen su voz ni le siguen, muestran con ello que no son de sus ovejas, porque si fueran de sus ovejas, le oirían. Y en este mismo capítulo de Juan, capítulo 10, más adelante lo dice, lo da a entender el Señor a los fariseos. Vosotros no me oís porque no sois de mis ovejas. Y fijaos que los fariseos escucharon una y otra vez al mejor predicador que ha podido pisar esta tierra, a Cristo. Y aún así no fueron persuadidos para creer en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, nosotros debemos de confiar en Él. La carga no está en los padres frente a los hijos. La carga no está en los predicadores frente a aquellos que todavía no conocen al Señor. El poder y la obra milagrosa de la conversión está en las manos de Dios. Y nosotros, como padres, como predicadores, como cristianos, podemos y debemos compartir el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos y allegados. Pero quien hace la obra es el Señor. Y quien se arrepiente es cada uno de nosotros. Y como digo, cada uno dará cuentas de lo que hace y no hace delante de nuestro Señor y Padre. ¿Verdad? Así que, hermanos, qué bueno ver también todo esto, ¿verdad? Ver la soberanía de Dios en medio de la salvación. Y ojo que también existen ovejas que se resisten. Es decir, bueno, seguramente vosotros también lo habéis experimentado en vuestras vidas o habéis conocido esos testimonios. Seguramente habéis conocido casos de personas que han escuchado el Evangelio durante un montón de años, pero en un momento dado se convirtieron por la obra de Dios. Digo esto porque quizá alguno podría decir, vale, si solamente las ovejas de Dios escuchan su voz y yo predico el Evangelio a una persona que no es creyente y no se convierte, ¿eso significa entonces que no es oveja de Dios? No. Porque hay ovejas de Dios que son muy tercas. Hay cabezas de Dios que son ovejas de Dios que son muy testarudas, cabezonas. Y tardan. Y el Señor lo sabe. Pero al debido tiempo, en el tiempo perfecto del Señor, esas ovejas testarudas se arrepienten, se convierten y la escuchan. Por eso nosotros debemos de vivir y compartir el Evangelio en todo tiempo, hermanos. Porque no sabemos cuándo el Señor hace la obra. Y que alguno rechace el Evangelio hoy no significa que mañana no lo abrace. De hecho, ojalá, hermanos, nuestros hijos, familiares, amigos, conozcan de Cristo hoy. Y si no, mañana, en el tiempo de Dios, hermanos. Otro punto a destacar es el siguiente. Fijaos en estos versículos. El vínculo entre las ovejas y el buen pastor es tan fuerte, hermanos, tan íntimo, tan profundo, que el Señor en los versículos 14 y 15 lo compara con la relación que Él mismo, como Hijo amado de Dios, tiene con el Padre Celestial. Fijaos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús dice que conoce a sus ovejas y que sus ovejas le conocen a Él, así como el Padre le conoce a Él y Él conoce al Padre. ¿Os dais cuenta de la profundidad de esto que acaba de decir el Señor Jesús aquí? De semejante comparación, porque no se me ocurre una relación más íntima, más profunda, más fuerte que la que tuvo el Hijo con el Padre. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de una religión superficial, hermanos. No estamos hablando de una etiqueta evangélica. No estamos hablando de una mera confesión de labios. Estamos hablando de una relación viva, íntima, real, profunda con el Señor. Y eso es lo que verdaderamente evidencia si una persona pertenece o no al rebaño de Dios. Fijaos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por lo tanto, aquí vemos que por un lado hay ovejas testarudas, ovejas que tardan en arrepentirse y confesar que Jesucristo es el Señor y Salvador, pero también hay algunos lobos que se visten de ovejas. Y por los frutos los reconoceremos. Y la prueba de ellos es que aunque aparentan ser ovejas, no se esfuerzan por tener una relación íntima con Dios.
Porque como digo, esto es clave, hermanos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Recordad que en un momento dado el Señor Jesús confesó que Él y el Padre uno son. Es decir, la intimidad que tenía el Hijo con el Padre, la obediencia que tuvo y expresó el Hijo por el Padre, es la que se supone que nosotros debemos de expresar con nuestro Señor, siempre y cuando seamos sus ovejas. Si no somos sus ovejas, así como nos ponemos una camisa u otra, podemos ponernos aquí un montón de lana alrededor y parecer una oveja, pero si el corazón no ha cambiado, por más que te cubras de oveja, no vas a ser una oveja de Dios. Serás una oveja de otro señor, o directamente serás un cabrito, o serás un lobo, o serás una bestia o un animal del campo. Pero oveja de Dios no vas a ser, por más que te cubras de oveja. Y la prueba de que eres una oveja de Dios es que te esforzarás por tener comunión con Él. No por fingir y aparentar comunión con Él. No por mostrar una etiqueta de que soy cristiano evangélico, sino por vivir aquella fe que dices tener. Y esa es la diferencia, hermanos. Y es lo que verdaderamente importa. También debemos detenernos en el motivo por el cual Jesús, el buen pastor, pone su vida por las ovejas. ¿Y cuál es esa razón? Pues la obediencia al Padre, hermanos. Desde el principio el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, no la suya. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Y precisamente por eso, el Padre ama al Hijo, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre le encomendó al Hijo que diese su vida por sus ovejas para salvarlas, y así el Hijo lo hizo. Siendo Dios, como hemos leído en Filipenses 2, Jesucristo se hizo hombre, se humilló, se despojó a sí mismo, se entregó. Dio su vida por nosotros, por sus hijos, por sus ovejas, por su rebaño. Y precisamente porque fue Él quien puso su vida, también fue Él quien tuvo autoridad para volverla a tomar. Esto mismo lo enfatiza nuevamente el Señor en el versículo 18, el último verso de esta porción que he escogido para hoy. Y aquí, hermanos, hay una verdad importantísima. Aquí nos damos cuenta de que a Jesús nadie le quitó la vida. Nadie pudo arrebatársela. Nadie pudo sorprenderle. Nadie pudo imponerse sobre él. Ni siquiera la propia muerte, como os voy a mostrar más adelante. Porque Jesucristo no murió como una víctima impotente de las circunstancias. Él puso su vida de forma soberana, voluntaria y consciente. Era el Hijo amado del Padre, el unigénito de Dios, el Señor de la vida y también el Señor de la muerte. Fijaos lo que os voy a decir. Y al actuar de esa manera, estaba revelando quién era realmente, hermanos. El Hijo del Dios viviente, el verdadero, la vida misma hecha carne. Por eso Jesús tenía autoridad para poner su vida y para volverla a tomar, porque ese fue el mandamiento que recibió del Padre. Y porque quiso obedecerle hasta el final, hasta su último aliento. Y será precisamente en la cruz donde veremos ese detalle de forma extraordinaria, hermanos. Allí contemplamos cómo el Señor Jesús fue soberano sobre su vida y sobre su muerte. Allí vemos que estuvo al control de cada detalle. Allí vemos que cumplió cada paso del plan eterno y perfecto del Padre. Juan 19, versículo 30, dice así: Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y aquí hay algo impresionante, hermanos. Podríamos decir que en la cruz se manifestó el mayor intento de asesinato contra Dios, de deicidio. Muchos gritaban, muchos exigían su crucifixión. Muchos querían verle muerto porque consideraban que Jesús, al llamar a Dios Padre, se hacía pasar por Dios. Y como ellos, los que gritaban crucifícalo, no conocían al verdadero Dios, y como muchos además no eran de sus ovejas, no pudieron oírle. Fijaos, entre otras cosas lo crucificaron porque se hacía pasar por Dios.
Y lo que ellos estaban mostrando en ese momento era que no conocían a Dios. Porque si lo hubiesen conocido, hubiesen entendido que Él era el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, más allá de lo que ya damos por hecho en el momento de la crucifixión, en el momento de la traición, en el momento del arresto y la condenación, más allá de todo eso, hermanos, pensad que muchos de los que estaban allí pensaban que con esta crucifixión estaban honrando a Dios. Muchos de los que estaban allí pensaban que de algún modo estaban haciendo justicia delante de Dios. Y en verdad estaban haciendo justo lo contrario, estaban condenando a Dios. Pretendían matar a Dios. Pero lo que sucede, hermanos, es que a Dios no se le puede matar. Es Dios quien da su vida, nadie se la quita. Y por cuanto Él la da, Él tiene el poder para volverla a tomar. Juan 10, versículo 18. Es decir, en este famoso texto del buen pastor que muchos recordamos, Jesús está apuntando a su muerte y a su resurrección. Cuando Él está diciendo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, ahí Jesús está hablando, yo voy a ser crucificado y voy a resucitar. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí, solo que sus discípulos no lo entendían. Entre otras cosas porque Jesús abiertamente anunciaba una y otra vez que iba a ser entregado y traicionado, y sus discípulos tampoco lo entendían. Así que ¿cómo van a entender lo que el Señor quería decir por medio de esta ilustración? Pues no lo entendían, hermanos. Y digo estas cosas porque a veces, ya sea por películas, por procesiones que vemos en las calles o por cultura general, a veces creemos que lo que acabó con la vida de Jesús, además prontamente, fueron los látigos, los insultos, los propios clavos de la cruz y todo el martirio que tuvo, que fue inmenso. Sin embargo, nada de eso acabó con su vida. Él mismo la dio. Y esa es una diferencia muy importante, hermanos. Algunos podrían pensar que Jesús murió simplemente por el nivel de sufrimiento al que fue sometido, el cual fue muchísimo. Pero el texto nos invita a ver algo todavía más profundo, hermanos. Y la clave está en cómo murió. Porque el Señor ya lo había dicho antes, nadie le quitaría la vida, Él mismo la pondría. Y cuando llegamos a la cruz, vemos exactamente eso. Después de que todo fue consumado según el plan de Dios, el Señor inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Y esto, hermanos, no es un detalle menor, es una declaración de autoridad. La muerte no le arrebató el Espíritu a Cristo, sino que Cristo entregó su Espíritu. Fijaos la diferencia. Él no murió simplemente porque ya no podía resistir más. Él murió cuando quiso entregarse. Él expiró de forma consciente, voluntaria y soberana. Y en eso vemos algo profundamente asombroso, hermanos. El Señor da permiso a la muerte para que la muerte le toque. No es la muerte quien domina al Señor. Es el Señor quien se entrega por amor. Y por eso, incluso en su último aliento, Jesucristo sigue mostrándose como Señor sobre la vida y Señor sobre la muerte. Por eso debemos afirmarlo con claridad. A Cristo no le quitaron la vida, hermanos. Él la dio. Él encomendó su espíritu al Padre. En la cruz el ser humano no logró matar a Dios como si hubiese triunfado sobre Él. Lo que hizo fue intentar rechazar al Hijo de Dios, intentar callar la verdad, intentar deshacerse del justo. Y con ello lo que el ser humano mostró fue la profundidad de su pecado, la dureza de su corazón y, cómo no, su enemistad contra Dios. Muchos querían verle muerto porque le consideraban un falso profeta, un falso maestro, alguien que según ellos blasfemaba al llamar Padre a Dios. Además, Jesús les incomodaba porque a los líderes religiosos les denunciaba, dejaba en evidencia su hipocresía, confrontaba a la élite religiosa del pueblo y no les trataba con la reverencia que ellos mismos exigían. Pero al intentar condenar a Jesús, lo que realmente estaban haciendo era condenarse a sí mismos. Y eso mismo ocurre con todo aquel que hoy rechaza a Cristo. Todo aquel que vive de espaldas a Dios, todo aquel que no oye su voz, todo aquel que desprecia su palabra y su evangelio, se coloca a sí mismo bajo condenación.
Porque Dios ha hablado, hermanos, ha hablado por medio de su palabra, por medio del Evangelio, y aún la creación misma da testimonio de que existe un Creador. Por eso nadie tendrá excusa. Todos comparecerán ante Dios y solo aquellos que han creído en Cristo por pura gracia serán salvos por medio de la fe. Y concluyendo con este precioso texto, hermanos, podemos decir lo siguiente. Cuando un pastor herido o asesinado en el campo por lobos feroces, pues acababa ahí, muerto incluso, el destino de las ovejas era el mismo. Ahuyentados en algunos casos y la mayoría de ellos despedazados. Por eso muchos pastores, especialmente aquellos que no amaban realmente al rebaño o que no tenían un interés por él, cuando veían la amenaza, cuando veían al lobo, huían para salvar su propia vida. Pero Cristo, el buen pastor, no lo hizo. El Señor Jesús, como buen pastor, no huyó, no retrocedió, no abandonó a sus ovejas. Al contrario, se enfrentó a los verdaderos lobos, dando su vida por sus ovejas. Y además, hermanos, a los verdaderos lobos que el Señor se enfrentó fueron el pecado, la muerte y el maligno. Y dio realmente su vida por su rebaño. Y lo maravilloso es que, a diferencia de los pastores humanos, de aquellos que están en el campo con las ovejas, que si por enfrentarse a los lobos mueren muchos de ellos y sus ovejas también, la diferencia es que con el Señor Jesús pasó lo contrario. Con Él lo que se obtuvo fue la salvación, no más bien la destrucción de sus ovejas. Jesús con su sacrificio trajo vida, con su muerte venció la muerte, con su entrega aseguró la vida eterna de los suyos. Porque el Señor Jesús, como tal, es la resurrección y la vida. Él es nuestro Salvador. Como diría Job, Él es nuestro Redentor. Y por eso, hermanos, hoy podemos vivir con esperanza, con gozo y con certeza. Cristo ha resucitado y porque nuestro Redentor vive, nosotros también viviremos. Y sea que hoy o mañana vivamos o muramos, como leí antes en la cena del Señor, sea que vivamos o muramos, hermanos, del Señor somos. Así que vivamos para el Señor. Vivamos para Él. Confiemos en su voluntad, hermanos.